Vamos a indicar primero lo que no es una monografía. Esto es muy importante porque ya nos adentramos después de entregar el ensayo, debemos seguir escalando y progresando nuestra comprensión de la redacción y la investigación. Y ahora vamos a conocer primero lo que es una monografía, pero vamos a comenzar para señalar lo que no es este trabajo que que se utiliza para aprender, para investigar, para ahondar, profundizar en los conocimientos que adquirimos en los institutos bíblicos. La monografía, entonces, no es un sermón escrito. Todos los que han tomado homilética saben lo que es un sermón. Tiene sus partes, sus elementos, componentes, pero el trabajo monográfico es de otro carácter, es diferente, no es lo mismo que un sermón. Por lo tanto, en el trabajo monográfico, como la redacción, no se emplean referencias directas al lector, como se ocurre y es frecuente en un sermón. La función del sermón es persuadir. En cambio, la función de la investigación o de la monografía es investigar. Por lo tanto, una monografía es muy distinto a un sermón. También el trabajo monográfico no es un ensayo. El ensayo son opiniones personales del autor. Pero el trabajo monográfico no son las opiniones personales del autor. Al final, por supuesto, en la conclusión del trabajo monográfico sí están presentes las opiniones personales, pero como resultado o como consecuencia de la investigación previa que se encuentra en el cuerpo del trabajo monográfico. Las reflexiones personales se presentan en la conclusión de la monografía. La función de una monografía de investigación no es reflexionar, sino que es investigar. Un trabajo monográfico es un trabajo de investigación. La monografía no es un ensayo de las opiniones personales del alumno, respaldadas por algunas citas textuales de otras obras. La función de una monografía de investigación no es probar que ya lo sabíamos todo, sino que la finalidad de la monografía es investigar. Trabajamos en una monografía de algo que nosotros desconocemos, de un tema que ignoramos y queremos saber y comprender, o queremos dominar una determinada doctrina. Por eso nosotros investigamos. Una monografía tampoco es un trabajo superficial. In- Intenta decir de todo un poco sobre cada aspecto inimaginable o imaginable del tema que se está estudiando. La función de una monografía de investigación no es repasar superficialmente todo lo vinculado a algún tema, sino que es investigar. Por eso que la monografía lo que se realiza es delimitar un tema, acotarlo lo máximo que se pueda, porque mientras más delimitado, más específico, más concreto sea un tema, mucho mejor todavía el trabajo monográfico. Esta parte es muy importante de delimitar lo máximo que se puede, porque no es un trabajo superficial, sino que es ahondar y profundizar en un tema. Tampoco la monografía es un plagio del trabajo de otro autor o autores, presentado como un trabajo original del alumno. No es copiar, es un trabajo original, producto del esfuerzo del investigador y del pensamiento propio del alumno. La función de una monografía de investigación no es buscar el camino fácil y pecaminoso del plagio, sino de investigar. Se debe investigar entonces, no plagiar el trabajo de otro. Plagiar es
copiar el trabajo de otro y presentarlo como si fuera nuestro. Eso entonces no es una monografía. Después de indicar lo que no es una monografía, bueno, sigamos todavía porque falta otra parte, no es un informe de un proyecto que ya se ha realizado, porque la función de la monografía de investigación no es informar, sino de investigar, o un manual de instrucciones. La monografía no consiste en enseñar al lector, sino que él mismo, al indagar de un nuevo tema desconocido, va aprendiendo. La función de una monografía de investigación no es enseñar, sino que consiste en investigar. Si eso no es una monografía, entonces, ¿qué es lo que es una monografía? Ahora vamos a ver lo que sí es un trabajo monográfico. Un trabajo monográfico es un esfuerzo para encontrar una solución, o al menos dar un paso hacia una solución para algún problema. Presupone entonces que en el trabajo monográfico, en una monografía, tenemos un problema que afrontar. Hay un reto, hay un desafío que se ha interpuesto entre nosotros y nosotros queremos hacerle frente a ese desafío, queremos solucionar un problema. La investigación es para solucionar un problema, a una pregunta importante que se ha planteado. El trabajo monográfico es la respuesta a una pregunta importante. Si ya sabes qué conclusiones vas a sacar antes de siquiera iniciar la investigación, entonces no te has enfrentado a un verdadero problema o tu intención es escribir un ensayo de opiniones personales. El trabajo monográfico es escribir de un tema que se desconoce. Eso es un tema, o ese es el tema que debe trabajar en una monografía, de algo que se desconoce, que no se domina, que tiene ciertos vacíos e inseguridades o intuiciones acerca de cuál podría ser la respuesta, pero que no está seguro. Entonces, en el trabajo monográfico quiere asegurar una opinión que es intuitiva nada más, pero que no tiene los fundamentos para sostener una determinada opinión. El trabajo monográfico es, entonces, se debe es- escribir algo que no se domine, con el ánimo de descubrir, de aprender, y si es necesario, de cambiar también de opiniones. Si alguien cambia de opinión como resultado de un trabajo monográfico, eso es evidencia de que el trabajo se realizó con honestidad, porque fue honesto en cuanto a la investigación y presenta los datos auténticos, fidedignos, sin distorsionarlo, de su investigación, y que incluso los resultados están en desacuerdo con lo que al inicio de la investigación creía el investigador. Hay varios casos de esto. Por ejemplo, alguien quiso realizar un ateo, quiso investigar acerca de la autenticidad de la fe cristiana y se topó con un obstáculo muy formidable, que es la tumba vacía. Entonces él cambió de opinión. De los resultados que arrojó su investigación, cambió de opinión. Se hizo creyente. De eso se trata un trabajo monográfico entonces. De responder a una pregunta, solucionar un problema y ser honesto en cuanto a esa investigación y presentar los resultados que arrojó esa investigación en su trabajo. Por eso es que se puede cambiar o se puede confirmar lo que ya se creía. Pero para eso se escribe, para verificar, confirmar o cambiar una opinión personal. Puede ser un problema de necesidad mayor, de un mayor conocimiento sobre algo de la historia de la actualidad, un problema de falta de comprensión sobre cómo hacer ciertas actividades, una mala apreciación de temas que necesita ser aclarado, un problema de falta de información sobre influencias que ha entrado en la cultura local, un problema que aflige a la comunidad donde uno vive o la iglesia donde uno ministra. Eso pueden ser
la diversidad de problemas que se puede enfrentar un investigador y que quiere abordarlo para solucionar. Una monografía, sí, es una investigación limitada a un asunto en particular que merece ser estudiado a la luz del problema en cuestión. Por eso que se debe delimitar el tema a fin de cavar más hondo. Es una investigación limitada de un asunto en particular. Por eso estábamos viendo los temas anteriores. Alguien quería escribir sobre el movimiento pentecostal. Es muy amplio ese tema, movimiento pentecostal. Porque ¿a qué movimiento pentecostal se refiere? ¿Al de Estados Unidos, al de Gales, al de la India, al de Corea, de Argentina, México, a Brasil, a Chile? ¿A cuál movimiento pentecostal? Bueno, en Chile. ¿Pero de qué periodo? Porque el movimiento pentecostal desde el 1902 comienza las manifestaciones hasta el 2025. Eso es imposible de abarcar todo ese tiempo. Y imposible abarcar todas las iglesias también, porque es una monografía de un tema, de un solo tema. Por eso que se debe delimitar lo máximo que se pueda, para ahondar lo máximo, lo posible, y no sea un trabajo superficial. Se debe delimitar entonces. Una monografía es una investigación limitada a un asunto en particular que merece ser estudiado. La monografía es una investigación objetiva e imparcial de las verdades bajo estudio, que busca información de las mejores fuentes posibles y que es realizado con ánimo de aprender cosas nuevas. Nuestra monografía es un trabajo documental. Vamos a trabajar con libros, con artículos, con documentos, con informes, revistas, diarios, fuentes de internet. Toda esa fuente nos va a ayudar para responder una pregunta o solucionar un problema que nosotros tengamos. Una investigación que fielmente documenta la fuente de información que se han empleado a la búsqueda de la solución de un problema, entonces, es una monografía. También una monografía es una investigación que al llegar a la conclusión resume todos los datos observables, los más importantes, y ofrece propuestas hacia las resoluciones del problema planteado en la introducción. Es una respuesta con valor práctico, entonces. Una monografía también se conoce como una tesina. Es el otro nombre que tiene una monografía. Una monografía o tesina. La tesina o monografía es un trabajo de menor profundidad y extensión que la tesis. También se entiende por tesina el trabajo escrito individual de carácter monográfico y de compilación que expone, se compila entonces información, que expone mediante la descripción una investigación documental, o también puede ser de campo o el desarrollo de un trabajo práctico. Su estructura incluye una breve introducción y el desarrollo del tema. Es necesario que presente aparato crítico, es decir, las notas al pie de página y las conclusiones al final del trabajo monográfico, que la conclusión en realidad es una parte del trabajo monográfico. Se requiere, para hacer un trabajo monográfico, una tesina, 10 fuentes de consulta como mínimo 10 fuentes de consulta para una tesina. Su extensión mínima sería de 20 cuartillas de texto, más los anexos visuales que se requieren. Esto es lo que dice un autor de manual de tesina, tesis, de todos los niveles académicos. Y él está citando a lo que dice el Diccionario de la Lengua Española y el Reglamento de Titulación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una tesina, 10 fuentes de consulta entonces, 20 cuartillas de texto. Para hacer una tesis de maestría se requiere al menos 30 referencias bibliográficas. Para
una tesis de maestría. Y para el nivel del doctorado se requieren 50 fuentes bibliográficas. Y nosotros necesitamos 10 solamente, porque es una tesina o es una monografía. Fuentes que sustenten nuestro trabajo. Bien. ¿Alguna pregunta, mis hermanas, acerca de lo que es y no es una monografía? Por mi parte, no ninguna, profesor. Excelente, muy bien. Buenos días, profesor. No, por acá Buenos días. tampoco. Si no, estamos Excelente, aprendiendo. Ahí vamos anotando y vamos aprendiendo. muy bien. Está leyendo el libro de texto, ¿verdad? De guía de formato de monografía y tesis. Sí, amén. Yo lo tengo físico porque lo saqué en PDF. Excelente. Muy bien, excelente. Bien, ese libro, juntamente con todos los libros manual de predicación, bueno, todas esas obras, siempre debemos estarla consultando una y otra vez. Para todos los trabajos que he realizado para escribir, siempre utilizo esa fuente de Zoom. Me acuerdo, Monarech Chill dijo que lo utilizáramos en los seminarios, pero también utilizo los manuales que dio FATELA, la Facultad Teológica Latinoamericana. También utilizo toda esa fuente, ¿ah? De ISUM, de FATELA, de la Global University también, del Midwestern Baptist Theological Seminary. Utilizo todos esos manuales para poder escribir, porque lo que no dice un manual, lo dice el otro. Hay algunos temas muy en particular, eh, eh, cómo se cita un pie de página, cuando se citan dos, tres autores, con un traductor y con editor, por ejemplo, algunos no lo mencionan. Entonces, se deben consultar otros manuales de producción de monografía o de tesis de los distintos grados. Por eso, ese es uno de los textos que debe usted utilizar, el de ISUM. El de la Global University es distinta un poco ahí, porque de la Global se cita de otra forma, no del mismo como vamos a trabajar con nuestra monografía o el texto que están utilizando actualmente. Ya eso entonces es una monografía. Eso es, muy bien. Eso no es y eso es una monografía. Bueno, es mucho lo que tenemos que revisar ahí en la 8, perdón, la clase 7 era esa. Esa es la clase 7. Entonces inmediatamente vamos a trabajar la clase 8. Clase 8. Bien, aquí nos encontramos los tipos de investigación ahora. Después de haber visto lo que es y lo que no es una monografía, ahora vamos a ver los tipos de investigación que existen. Hay una investigación documental o literaria. Esa es la que nosotros vamos a realizar. ¿En qué consiste esta investigación documental o literaria? Enfatiza esta investigación la búsqueda de información en literatura que tiene relevancia con el tema bajo estudio. El investigador documentario necesita desarrollar sus capacidades de lectura, la toma de apuntes y la memoria también para ser exitoso en este tipo de investigación. Yo me acuerdo que la hermana Carolina creo que va a hacer un trabajo del pentecostalismo, ¿verdad, hermana Carolina? No, la hermana Jennifer, yo estaba haciendo un trabajo de las disciplinas espirituales. Y el ensayo era elegir la oración como una de las disciplinas. Perfecto, muy bien. ¿Y la hermana Ana?
Yo era el origen de la iglesia pentecostal. Ah, perfecto. Entonces van a trabajar con, con libros, con documentos. Lo que debe hacer entonces es leer los libros, también tomar apuntes y la memoria. Es muy importante. De los libros que he leído anteriormente, usted sabe dónde puede encontrar información pertinente al tema que está trabajando de acuerdo a lo que he leído anteriormente. Acá se refiere a la memoria, a eso se refiere a la memoria. Recordar lo que uno leyó y que le puede servir para su monografía. Es necesario crear un archivo de fichas bibliográficas en computación o cartulina para desarrollar una buena investigación. Aquí voy a dar un ejemplo entonces de lo que usted debe realizar. Espero, a ver, aquí tengo que salir de esto. No sé cómo salir de aquí, pero a ver, vamos a buscar una fuente de fichas bibliográficas. Ficha bibliográfica. Ustedes me dicen si están bien, por favor. Ah, pero aquí está. Vamos a dejar de compartir esto. No sé cómo. Ya, ahora sí se solucionó el problema, yo creo. Sí. Yo creo que ahora sí no hay problema de que ustedes vean lo que yo voy a compartir. Pantallas. Esto es. ¿Qué están viendo aquí en mi computador, mis hermanos? Por favor. ¿Me comentan lo que están viendo para asegurarme de que están viendo lo mismo que Dife- yo? Diferentes carpetas, profesor. Y aquí, ¿qué dice ahí? Eh, Banco de fichas bibliográficas. Ya. Entonces aquí tengo banco de fichas bibliográficas. Tengo los apuntes para hacer un trabajo monográfico. Por ejemplo, aquí hice uno del alminarismo. Entonces aquí están todos mis apuntes del alminarismo y calvinismo. Ya. Este es un banco de fichas bibliográficas, pero de un tema, que es el alminarismo. Y aquí tengo mi bosquejo, por capítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ahí está. Lo voy a dejar en negro nada más. El mismo procedimiento yo les recomiendo que lo realicen ustedes para avanzar rápido para ahorrar tiempo y avanzar rápido en su trabajo. Entonces usted, cuando realice un trabajo monográfico, trate de hacer un bosquejo. Este bosquejo surge de lo que usted está investigando. No primero realiza el bosquejo y después comienza a leer, sino que cuando usted comienza a leer, va a surgir el bosquejo, porque esto es muy dinámico. La investigación es así. Mientras toma usted un libro y el libro le va a indicar, por ejemplo, monergismo. Esto es monergismo. Monergismo, sinergismo. Energismo, entonces usted quiere saber qué es lo que es eso. Bueno, este va a ser el marco conceptual. Estos términos, monergismo, sinergismo, energismo, pelagianismo, semipelagianismo, gracia común, gracia especial, gracia preveniente, libre albedrío, depravación total, esto surgió en base a la lectura, por eso hice este bosquejo. Entonces, estos son mi bosquejo. Después el capítulo 2, predestinación, calvinismo, definición incondicional, trasfondo de esta doctrina del capítulo 2, de la predestinación de la perspectiva calvinista. Capítulo 3, arminianismo, que lo que es definición del arminianismo, condicional a la fe, según la presencia de Dios. Y aquí habían otra parte que eran objeciones y respuesta a las objeciones. Eso no lo incluí acá. Entonces, después de tener mi bosquejo, yo voy a tomar, Profesor, ¿sí, hermana Carolina? disculpe que yo estoy, no sé si usted está pasando alguna
¿Está mostrando alguna página? Porque yo sola quedé pegada aquí. Donde estaba mostrando la primera ficha bibliográfica. ¿Qué está viendo ahora usted, hermana? Por ejemplo, Ficha, ficha me estoy moviendo bibliográfica. ahora. ¿Y No, yo ahora no qué veo ve? eso. No, no lo veo. Es que yo estoy con el celular. ¿Puede ser? ¿Por eso? Ah, sí, sí, con el celular no se logra ver bien. Hermana Ana, ¿qué es lo que está viendo usted ahora? Lo mismo, profesor, que también estoy con un celular, no me pude, es que porque pasa que por email, por el correo, ¿Mm? yo no puedo ingresar al computador, no lo sé, Ah, ya ya, la tecnología, entonces correcto. tengo que abrir mi correo desde mi celular, por eso. Ah, qué lástima, qué lástima. Sí, El hermano Boris, quizás, ¿qué está viendo el hermano Boris usted ahora en la presentación? Hola, profesor. Sí, me decía, ¿Qué es lo que ve en su presentación ahora usted acá, en la pantalla que veo, estoy? veo sus documentos, arminianismo y calvinismo, dice. Y ahora lo que marqué, Eso es, po, arminianismo y calvinismo. no, está viendo lo mismo que yo entonces. Está Porque viendo vio, lo mismo que nosotros. entonces estoy en problema. A ver otra vez. Vamos otra vez. Entonces ustedes están viendo carpetas, no están viendo el Word. Ahora, Ahora sí, profesor. Ahora se ve el Word. perfecto, muy bien, ya. Qué bueno que me lo dijo. Bien, entonces habíamos dicho en banco de fichas bibliográficas. Este es un banco de fichas bibliográficas en Word. Antes trabajábamos nosotros con carpetas. Trabajábamos con... Aquí voy a buscar unas fichas bibliográficas. Yo alcancé a trabajar con estas fichas, pero es un doble trabajo, se demora mucho uno. A ver, ajustar fondo, sin fondo, sin ningún fondo. Estas son las famosas fichas con las cuales yo trabajé. Era escribir, no, se aprende más, pero o sea, se pierde mucho tiempo. Estas son las famosas fichas de lectura y fichas bibliográficas. Estas son, ¿ves? Ahí está. Son cartulinas. Bueno, se logra, se ve oscuro. Estas son las cartulinas, ¿ves? Este es el tamaño de una cartulina. Ahí está la cita. Esta es una cita fuente de lectura o ficha de lectura. Quizás y al otro lado, Sí se esta es ve. la ficha bibliográfica. Y aquí dice Pablo Hoff, Otros Evangelios, Miami, Editorial Vida, 1993. Esto se encuentra en la biblioteca personal. ¿Y de qué de tema fue esto? No recuerdo. Los gentiles se reúnen. De la doctrina del día sábado fue esto. Sábado en Filipo. Sí, esto fue. Bueno, aquí tengo varias fichas. Y ahí está, la cantidad. Toda esa cantidad de fichas de lectura reuní para realizar un trabajo, un monográfico del día sábado. Y esto lo tengo archivado hasta el día de hoy. Y todavía no lo paso al computador. Bueno, no es necesario porque ya ese trabajo está hecho. Lo archivé. Y toda esta es la cantidad que he logrado reunir, ¿ves? Todo eso, esas fichas tuve que realizar cuando recién aprendí a elaborar un trabajo monográfico. Ahí están, ¿ves? Son hartas. Eran mucho más porque la otra las pasé al computador, pero eso es la que logré reunir. Esas son las Harto trabajo, fichas. profesor. Bastante, ¿eh? Harto trabajo. Para varias monografías.
Entonces lo que realizo ahora, para no hacer doble trabajo, es pasar toda esa misma información en cartulina. Ahora lo paso a... y lo voy a cambiar. Puede ser. Ahí está. Ahora lo paso al Word. Entonces usted va a trabajar con Word. En su computador va a trabajar. Y le va a poner ahí banco de fichas bibliográficas. Letra más grande puede ser. Y después en el Word usted realiza un bosquejo. Este es su bosquejo. Yo le recomiendo que siga este procedimiento. ¿Para qué? Para ahorrar tiempo. Para terminar más rápido su trabajo monográfico. Para que no se estrese y vea una forma, un camino que a mí me ha ayudado en terminar y ahorrar tiempo. Y terminar un trabajo realmente, un trabajo, no esté a nivel ya de tesis, ya, porque son de harto contenido. Pero eso yo le sugiero. El bosquejo primero entonces, por capítulo, el marco conceptual y después todo lo necesario para realizar su monografía. Por ejemplo, marco conceptual, monergismo, sinergismo, energismo, pelagianismo, semipelagianismo, gracia común, gracia especial, gracia preveniente, libre albedrío, depravación total. Esos términos surgen de los libros que yo leí. En la medida en que yo iba leyendo los libros, entonces iba surgiendo el bosquejo, y yo iba integrando el bosquejo lo que consideraba, a mi parecer, lo más relevante al momento de la investigación. En la medida en que yo iba leyendo, iban surgiendo los elementos, las partes, los títulos y subtítulos de la investigación. Predestinación del calvinismo, definición de predestinación calvinista incondicional y el trasfondo de esta doctrina. Después el arminianismo, definición condicional a la fe según la presencia de Dios. Bien. Eso es el bosquejo. Teniendo ya el bosquejo, entonces yo realizo después la organización de las fichas bibliográficas y fichas de lectura. Las organizo. Ahora voy a comenzar a organizarlas. Y organizo las fichas de acuerdo a mi bosquejo. Por eso es necesario tener el bosquejo, es importante el bosquejo para organizar las fichas. Porque si usted no tiene un bosquejo, va a frustrarse, le va a costar encontrar las fichas. En cambio, si usted tiene un bosquejo, es muy fácil encontrar las fichas al momento de comenzar a implementar y a redactar. Entonces aquí tengo definiciones. Nuevo calvinismo es un movimiento proselitista. Ya estoy definiendo lo que es el calvinismo, entonces, primero. Y esto lo saqué. Bueno, esta es la conclusión a la cual yo he llegado. Esta definición de calvinismo. Después ya estoy investigando de acuerdo a lo que dice la revista Conozca, por ejemplo. Así define la revista Conozca el movimiento nuevo calvinista. Acá lo define también Arturo López. Definición del nuevo calvinismo. Definición del nuevo calvinismo todavía. Arturo López. Definición del nuevo calvinismo de Sugel Michelén. Ya, terminé entonces de definir lo que es nuevo calvinismo. Después voy a trabajar al monergismo. Entonces todas estas fichas están relacionadas con el monergismo. ¿Cómo define monergismo Francisco La Cueva? Ahí noto debajo Francisco La Cueva. ¿Cómo define Roger Olson monergismo? Bueno, ahí lo define de este punto. No es monergismo, es monergismo. ¿No? ¿Cómo lo define John Lennox el monergismo? Ya está ahí finalicé. Estas tres citas de John Lennox, Roger Olson, Francisco La Cueva, define lo que es monergismo. Son tres citas para un tópico, que es el monergismo. Recuerda que estoy siguiendo entonces, estoy definiendo aquí. En este punto, logro reunir tres citas, tres fuentes. Estoy siguiendo el orden de mi bosquejo. Después de monergismo, seguimos con sinergismo.
Entonces defino cómo explica lo que es Francisco de la Cueva el sinergismo, Roger Olson, sinergismo, Roger Olson, lo que es el sinergismo, ¿quién más? Cómo Jacobo Arminio define sinergismo, cómo el obispo Calixto Juárez define el sinergismo, que es la Iglesia Oriental, cómo Karl Christian Felmi define todavía lo que es el sinergismo, sigo definiendo el sinergismo, la Iglesia Oriental, Roger Olson, sinergismo, sigo con el sinergismo con Roger Olson, ya finalicé ahí del sinergismo. Después me voy a trabajar con el otro punto de mi bosquejo, el energismo. ¿Cómo define Francisco de la Cueva energismo? Y ahí termino. Después el pelagianismo. Observe, los apuntes están clasificados de acuerdo a mi bosquejo, pelagianismo. Stan Richardson, ¿cómo define pelagianismo? Continúo pelagianismo definiéndolo acá, de acuerdo a lo que dice Bruce Marino. Continúo definiendo pelagianismo, de acuerdo a Leo Garrett. Sigo con pelagianismo, de acuerdo a Carlos Jiménez. Sigo definiendo pelagianismo, de acuerdo a lo que dice Francisco de la Cueva. Tengo más citas o fuentes para definir lo que es el pelagianismo, de acuerdo a lo que dice Ray Dooney. Y así. Entonces, eso es lo que usted debe realizar en su monografía. A la clase 8, entonces, volvamos otra vez a la clase 8. Entonces, cuando yo digo aquí que el trabajo de recopilar información y la utilización de fuentes, yo debo leer bastante. Debo leer muchos libros. ¿Qué están viendo ahora en su presentación? Tipo de investigación. Excelente, muy bien. Estamos viendo lo mismo entonces. Entonces aquí dijimos que el investigador documentario necesita desarrollar su capacidad de lectura. Debe leer mucho entonces. Y tomar los apuntes. Todo lo que mencioné, los párrafos que estuvimos viendo anteriormente, son apuntes. Y la memoria también, para ser exitoso en el tipo de investigación. Y es necesario crear un archivo de fichas bibliográficas en computación o cartulina. Ya usted sabe lo que es cartulina porque le mostré la cantidad de fichas bibliográficas en cartulina. Y en computador. Usted va a trabajar en computador mejor porque es mucho más rápido para terminar su trabajo con mayor celeridad. Bueno, y ya sabe lo que son fichas bibliográficas, esos son. Usted realiza entonces o va a confeccionar un banco de fichas bibliográficas. Y los ordena después. Ordena las fichas bibliográficas según su bosquejo. Porque cuando escriba, usted va a escribir según el orden de su bosquejo. Y entonces usted copia y pega en su redacción, en su computador, las fichas que usted ya había coleccionado. Eso es una investigación documental o literaria. La investigación de campo, sobre temas en los cuales hay poco o nada de literatura. El procedimiento, la observación directa, la realización de encuestas y la conducción de entrevistas. Yo me acuerdo que el profesor Mike Childs, profesor de ISUM, fue el que hizo una observación de campo o una investigación de campo. Quería mejorar la recaudación de ofrendas de las iglesias. Entonces lo que él hizo fue grabar los cultos, ponerse en una esquina, en el segundo piso, en alguna parte, y grabar toda la liturgia o el culto para ver algunas debilidades en cuanto al pedir ofrendas. Y él observó, primero, claro, tuvo que ver la idiosincrasia de los latinoamericanos, que tiene un trasfondo español. Él, cuando fue a España, vio que un lápiz, cuando le vendían incluso un lápiz pequeño como este, que se logra ver,
los vendedores o las vendedoras le envolvían el lápiz para poder vendérselo. No se lo entregaban así. Todo lo envolvían o todo lo dan en sobres. No importa de qué porte sea el objeto que he ido a comprar, todo lo envuelve. Porque pareciera que los españoles desprecian vender algo sin que esté envuelto en algo. Todo tiene que estar envuelto en un sobre o entregarlo en una bolsa, en algo. Entonces él ideó la, la teoría del sobre para ofrendar, la práctica del sobre. Él se dio cuenta que en las iglesias habían algunas debilidades. Todo esto es resultado del estudio de campo, porque no había una investigación, no había literatura, no había ningún libro que enseñara cómo mejorar la finanza dentro de una iglesia, en las iglesias latinoamericanas de las asambleas de Dios, en todo el continente. Vio una debilidad en cuanto a esto, porque cuando pedían las ofrendas, se pedían en medio de unas alabanzas, se cantaban, y pasaban las ofrenderas o los ofrenderos con su bolsita, como, no sé cómo se llama esto, o no, ofrendero se llama. Y ahí arrojaban las monedas los hermanos, pero en medio de la alabanza. Entonces la conclusión a la cual llegó el profesor Mike Chill fue que el gran obstáculo para impedir la recolección de las ofrendas de las iglesias eran los coristas, o eran los hermanos que cantan. Ese era el gran obstáculo, porque se dio cuenta en la grabación que comenzaba el avance, los hermanos cerraban los ojos y comenzaban a levantar las manos y a adorar al Señor. Y las ofrendas pasaban, pero como el hermano estaba concentrado lavando, entonces no depositaba su ofrenda en el ofrendero. Y también él mejoró otro elemento del culto cuando pedían las ofrendas. Y debe haber una persona antes para introducir que llega el momento solemne en el culto de pedir o recolectar las ofrendas. Y esta persona tiene que citar un texto bíblico que habla acerca de las ofrendas. Luego de citar el texto bíblico, debe presentar una ilustración o un testimonio acerca de las ofrendas. Y después, recién ahí, debe aplicar el texto bíblico y animar a la congregación a dar. Esos son los 3 pasos. El texto bíblico, luego una ilustración, una anécdota, un testimonio del texto bíblico y después la aplicación de ese pasaje bíblico y animar a los hermanos a ofrendar. Pero tiene que ser no cualquier hermano, sino que tiene que ser un hermano que esté muy entusiasmado, alguien que sea fervoroso, alguien que sea entusiasmado en pedir las ofrendas en la congregación. Profesor, Y en algunos después, países lo hacen bailando. Van a ofrendar mira, bailando. Un día vi un video. sí, yo igual vi ese video. Y él dijo, todos tienen que tener, todos deben ofrendar, pero en sobre, no así solamente, suelto, porque los latinoamericanos, como el trasfondo es español, los españoles aborrecen dar sin estar envuelto en algo. Entonces todos tienen que dar en algo, en un sobre. En todos los puestos de la banca o la silla debe haber un sobre. Y si alguien no tiene un sobre, entonces que levante la mano y las ofrenderas van a correr a darle un sobre. Pero no hay ninguno en la iglesia que no tenga ningún sobre o tenga a disposición algún sobre. Todos tienen que tener sobre. Bueno, lo otro es que el latinoamericano nunca va a arrojar o va a poner una moneda de 500 pesos, 100 pesos, 10 pesos o 50 pesos en ese sobre, porque se va a ver la moneda, se va a estropear el sobre, siempre van a poner un billete. Entonces todos tienen que ofrendar en sobre. Si alguien dice, pero si alguien pone una moneda de 100 pesos, por ejemplo, y el sobre resulta que vale 200 pesos, entonces va a salir más caro comprar sobres que en la recepción de las ofrendas. Y él dijo que no es así, porque los latinoamericanos aborrecen dar monedas en sobre.
nunca van a arrojar una moneda en sobre, siempre van a echar un billete. Entonces no va a haber pérdida. E incluso si hubiera pérdida, no va a ser insignificante porque va a ser menor la cantidad de personas que va a dar en moneda en un sobre que lo que puedan dar en billete en un sobre. Por eso todos tienen que tener un sobre. Y así comenzó después de toda esa observación, él lo implementó en las iglesias. Y en la iglesia comenzaron a crecer su recolección de ofrendas. El ingreso mejoró sustancialmente, porque ahora, al momento de pedir las ofrendas, había un silencio en toda la iglesia y los músicos dejaban de tocar, porque ese era el gran obstáculo. Los músicos, los coristas de la iglesia, bueno, las asambleas de Dios tienen músicos, no tienen coristas, pero es un gran obstáculo porque desconcentra a los hermanos que van a dar. Entonces no tiene que haber ninguna música, sino que todo en silencio. Entonces se produce ese silencio y pasa el hermano a leer un texto bíblico, Dios bendice al dador alegre, y ahí cuenta el testimonio de alguien que ofrendó alegremente y después motiva a los hermanos a dar y aplica esa ilustración, ese pasaje bíblico. Y todos los hermanos que están adelante van a pasar por los puestos para que usted deposite su sobre en esos ofrenderos. Y si hay alguien que no tenga un sobre, por favor que levante la mano para enviar a alguien a entregarle un sobre. Entonces alguien levantaba la mano que no tenía un sobre y ya alguien le iba a dejar un sobre. Y después entonces las personas que estaban a cargo de las ofrendas pasaban por los puestos. Y cuando ya habían pasado por todos los puestos y todos habían depositado su sobre, entonces después comenzaba la banda o los músicos, los coristas comenzaban a cantar. No antes, sino cuando ya se había finalizado de recibir o recepcionar todas las ofrendas. Y así mejoró el ingreso económico de una congregación, porque le costaba pagar los arriendos, o crecer, o comprar terrenos, o mantener la iglesia, pagar todo lo que demanda una congregación. Él quería solucionar un problema, el problema era que no había los recursos suficientes en las congregaciones para sustentar un templo. Entonces él quería ver, ese es un problema, y él quería solucionar ese problema. Y para eso tuvo que realizar una investigación de campo. Tuvo que observar entonces, hubo una observación directa. Él se puso con una cámara a grabar todo lo que ocurría en el culto. Y él detectó un problema. Y el problema era los coristas o los hermanos que la música dentro de la iglesia. Y también implementó la ley del sobre. Tenía que tener sobre todos los latinoamericanos. Vio también el carácter de los latinoamericanos. Eran españoles. Y los españoles hasta un sacapunta lo dan en un sobre. O lo dan envuelto en algo. Pero nunca lo dan así solamente. Y lo otro es que los latinoamericanos tienen una idiosincrasia particular. Piensan que a los latinoamericanos se les debe dar, porque se sienten los latinoamericanos como empobrecidos o esquilmados o se sienten víctimas de un robo. Por lo tanto, a ellos se les debe dar, no ellos dar. Y de hecho se le debe obligar, por ejemplo, a los latinoamericanos, a los chilenos, o sugerir en la propina, por ejemplo, en Argentina le cobra la propina en la boleta, pero les cuesta dar a los latinoamericanos porque se sienten que los esquilmaron. Alguien los esquilmó y ellos piensan que el mundo les debe a ellos. Por lo tanto, no están acostumbrados por idiosincrasia a dar, sino más bien a recibir. Esos son los problemas que detectó. Entonces había que cambiarle también la mentalidad. Y mejoró, se solucionó el problema, la iglesia comenzó a dar, pero se solucionó en base a una investigación de campo. En los estudios bíblicos, teológicos y ministeriales hay dos tipos de investigación que sobresalen: la investigación literaria y la investigación de campo. A la hora de escribir una monografía o tesis, tal archivo suele ser un verdadero salvavidas entonces. ¿Qué archivo? El archivo de las fuentes bibliográficas o la ficha de lectura.
ese banco de fichas de lectura es fundamental para ahorrar tiempo y ser exitoso en la entrega de un trabajo de investigación. Es imprescindible hacerlo. Bien, nosotros no vamos a hacer una investigación de campo porque demanda tiempo. Nosotros vamos a realizar un trabajo literario o documental. Esa va a ser la metodología que vamos a emplear. La investigación de campo debe haber una observación directa, tiene que haber precauciones, considerar algunas precauciones. Se debe anotar la fecha, el lugar y sus condiciones, los nombres y descripciones de los participantes, los eventos transcurridos y la duración de la observación. Todo eso debe estar escrito. También procurar ser solo un observador y no un protagonista que provoca cambios en la situación que ha ido a observar. Como lo hizo Mike Chill. Se puso con una cámara en una esquina y dejó grabando solo. Y después él iba a participar del culto. Y además no le dijo cuál es la finalidad, simplemente pidió autorización y lo puso porque si hubiese dicho el profesor Mike Chill, vengo a realizar una investigación, voy a poner una cámara aquí en la esquina para ver cuáles son las debilidades o cómo ofrenda la congregación y para ver si hay algún problema en cuanto a la actitud de dar de los hermanos. Entonces, si le hubiese dicho eso, para saber cuántos son los ingresos de esta congregación y si son generosos o no, si hubiese dicho eso, todos los hermanos comienzan a ofrendar todo lo que puedan para demostrarle al investigador que esa iglesia es generosa. Entonces, evidentemente que no tiene que decirle eso, de lo contrario iba a obstaculizar o iba a provocar cambios en la investigación. Si piensa grabar un video de la situación que va a observar, asegúrese de que no exista prohibición de hacerlo. Pida permiso de la persona en autoridad del lugar, téngase en cuenta si, que a menudo la gente cambia su forma de ser y actuar si sabe que se le está grabando. Esto lo dice Lali B. cuando realizó un trabajo de investigación en Chile en la época de los 60, 1966, 1967. Él dijo que cuando los hermanos de las iglesias pentecostales de esa época sabían que iba un investigador a analizar los cultos pentecostales, él lo menciona en su libro, entonces los cultos eran más avivados, había más manifestación espiritual. Él se dio cuenta de eso, cuando los hermanos sabían eso, se dio cuenta que los cultos eran distintos. Trataban de demostrarle cuán viva es esa iglesia cuando llegaba el investigador. Cuando, bueno, andaba con cámara fotográfica también para ver el evento. Cuenta también en un momento de la Libé, yo no recuerdo haberlo leído, pero mi pastor leyó a la Libé y dice que en un momento él se sintió, la Libé cuenta, en una iglesia del campo, pero comenzó una manifestación muy fuerte espiritual. Y él dice, el Alibé, que, que en esa atmósfera, en ese culto, él sintió una, una inclinación de participar de ese fenómeno, dice él. Pero como estaba investigando, se contuvo. Pues debió haber sido muy extraordinario el culto ese, ¿eh? Para, para controlarse, y, porque él era investigador y no ser el participante de esas manifestaciones que habían en el culto. Pero él vio que cuando sabían que había un investigador para ver la liturgia, el culto, entonces la iglesia demostraba o había más manifestaciones espirituales que de lo común. Por eso en la investigación de campo, esos son algunos problemas que pueden suscitarse. Se deben realizar algunas encuestas. Las encuestas son necesarias, deben caracterizarse por la brevedad, ser concreta, específica, objetiva, imparcial, consultar a un número de personas suficientemente representativos para llegar a una conclusión. Hay instancias cuando es prudente pedir que el entrevistado firme un documento donde da permiso
para ser entrevistado y sus respuestas incorporadas al estudio. Puede ser que tal documento deba también garantizar el anonimato del entrevistado y que el entrevistador también reciba su propia, con la firma, debe estar firmado, ambos deben firmar. Hay que pedir permiso si necesita su nombre o quizás un ser anónimo, o pueden utilizar un seudónimo. Cuando realicé un trabajo de investigación ahora del nuevo calvinismo aquí en Chile, un hermano me dijo, no tenga problema, puede poner mi nombre sin ningún problema. Otro me dijo, puedo tener problemas, mejor mencióneme como hermano Roberto. Y eso hay que respetar en los trabajos de investigación. Algunos son anónimos, otros un seudónimo, otro un nombre de pila nada más que con el cual se conoce, hermano Roberto. Un trato de respeto y cortesía siempre producirá buenos resultados. El entrevistado debe entender el propósito y la naturaleza de la entrevista y saber qué parte de la entrevista puede quedar citadas en forma escrita. El entrevistador debe comprender que su nombre aparecerá en el trabajo escrito, a menos que prefiera no ser identificado. En el caso de que pida el anonimato, hay que respetar estos deseos del ser anonimato o ser anónimo. No olvidar crear una ficha bibliográfica con los datos esenciales sobre la entrevista. En la entrevista se debe poner el nombre, el título o cargo que desempeñe la persona entrevistada, la fecha también en la cual se entrevistó y el lugar donde se llevó a cabo la entrevista. Dice Manuel Canales, el que presenta un manual de monografía y tesis. Mi experiencia, dice él, me indica que el solo hecho de preguntar modifica la realidad del sujeto. Incluso crea una opinión que no existe. Oh, es difícil. El trabajo de campo es difícil, porque ya con preguntar modifica la realidad del sujeto y crea una opinión que no existe. Eso son la investigación de campo, entonces. En eso consiste la investigación de campo. Pero nosotros vamos a trabajar con la investigación documental. Otro tipo de investigación que existe, la investigación cuantitativa y lo cualitativo. Estamos viendo los tipos de investigación que existen para tener ciertas ideas generales, pero recuerde que nosotros vamos a trabajar con artículos, textos, con libros, revistas, diarios. En algunos casos, lo más probable es que realice usted alguna entrevista cuando realice, por ejemplo, la fundación de una iglesia, opiniones de los fundadores antiguos de su determinada denominación. La investigación cuantitativa estudia opiniones como las que uno obtiene en una serie de entrevistas, estudia números, obedece a un enfoque objetivo. Ejemplo de investigaciones cuantitativas: la física, la matemática, la estadística descriptivas, entre otras. Corresponde a este tipo de investigación. El objetivo, este término se refiere al objeto en sí mismo, con independencia de la manera de pensar, de sentir del sujeto. En sentido filosófico se dice que algo es objetivo cuando existe realmente fuera del sujeto que lo conoce. Entonces esto es un estudio o un enfoque objetivo. También la investigación cualitativa se utiliza para analizar una realidad social al amparo de un enfoque subjetivo con el propósito de explorar, entender, interpretar y describir el comportamiento de la realidad en estudio, no necesariamente para comprobarlo. Por ejemplo, trabajos de investigación cualitativa, etnografía, hermenéutica, investigación comparativa, entre otros. La cualitativa analiza el comportamiento social, las emociones, los sentimientos, las ideas, las experiencias de los individuos, de los grupos, las culturas, la sociedad en general. La característica básica que define lo cuantitativo como metodología de investigación es la utilización de los números para el estudio de la realidad natural y social que se está llevando a cabo. El investigador cuantitativo codifica, interpreta cualquier tipo de lenguaje en que disponga la información a números.
Nuestros sujetos de estudio no son números ni pretendemos transformarlos en ellos. Lo que hacemos, dice Manuel Canal en este libro de manual de tesis, lo que se pretende, bueno, nuestros sujetos de estudio no son números ni pretendemos transformarlos en números. Lo que se hace es suponer que dichos sujetos poseen una serie de propiedades. Por ejemplo, los sindicatos pueden poseer potencial revolucionario, cohesión interna, calidad de liderazgo, que podemos separar y se pueden distinguir analíticamente. La investigación cuantitativa tiene sus limitaciones. La interpretación de los números asignados es mucho más ambigua y menos válida que la de otras ciencias, sobre todo cuando las preguntas son cerradas, donde el encuestado solo puede escoger su respuesta de las alternativas provistas por el investigador. También la estadística es una ciencia cuyos resultados nunca son definitivos, sino solo probables. Se fundamenta en información que posee intrínsecamente menos validez que el de otras ciencias. Se puede incurrir en mala información de los encuestados o también de los encuestadores, falseo de respuestas por parte de los mismos, errores de digitación, errores de muestreo, entre otros errores. Se trabaja en la investigación cuantitativa con encuestas o con cuestionarios. Esa es la investigación cuantitativa, tiene sus deficiencias, sus debilidades. La otra investigación es la investigación cualitativa. En la cualitativa usa como recurso la entrevista, interpreta la información verbal, información de tipo gestual, corporal, las expresiones de los ojos, el rostro, la postura corporal. Estas señales o estas lecturas son leídas o interpretadas durante la interacción cara a cara. Incluso hasta los silencios son interpretados en la investigación cualitativa. Esta investigación expresa y da curso a la manera de pensar y sentir de los sujetos entrevistados. No se busca convertir a número la información, sino de buscar mayor riqueza en el material lingüístico de las respuestas expresadas libremente por un entrevistado. Bueno, esas son las distintas investigaciones en teología. Se dan todas estas investigaciones: cuantitativa, cualitativa, documental, literaria, investigación de campo. La teología es una ciencia que es amplia y abarca todos estos tipos de investigación. En la educación teológica, ahora vemos la educación teológica. ¿Cuáles son los tipos de investigación en la educación teológica? Un tipo de investigación es la exégesis bíblica. La exégesis es un trabajo de investigación teológica propiamente tal. En una oportunidad, un hermano, estaba recién llegado a una iglesia, me acuerdo, y me puse a vender los trabajos de investigación que había realizado. Uno de ellos era del día sábado. Eran resultados, no era propiamente una exégesis, pero eran los resultados de una exégesis. Bueno, era como era el día sábado un tema bíblico, había mucha exégesis, y además que presenté las conclusiones exegéticas en una parte de ese trabajo. Y el hermano me preguntó cuál había sido la metodología de investigación o qué tipo de investigación es la que estaba ofreciendo a la iglesia con todos los trabajos de investigación que realicé. Y justamente como era el día sábado, yo le dije, era un trabajo exegético, las conclusiones de una exégesis. Bueno, no me preguntó más qué era una exégesis. Luego se dio vuelta y se fue, porque yo creo que él pensaba o quería conversar con los tipos de investigación cuantitativa o cualitativa. Pero en teología son otras investigaciones las que se realizan. Y una de estas es la primera, de hecho, el trabajo exegético. Todos los que han tomado ya la exégesis, la hermenéutica exégesis saben cuál es el procedimiento para desarrollar un trabajo exegético.
Esto es un trabajo de investigación. Aunque la exégesis bíblica no es una investigación pura, la metodología empleada para la exégesis es la misma que se usa en un trabajo de investigación. Hay una lectura cuidadosa, hay toma de apuntes también en un trabajo exegético, la organización de los materiales, la redacción esmerada. Es una investigación teológica esta. Y aquí tengo un trabajo de investigación de un pastor que es... ¿Dónde tengo esta tesis? Bueno, la tesis era una exégesis. Bueno, no lo encuentro ahora, lo tenía por acá. Bueno, después lo voy a encontrar. A veces me olvidó el nombre de un pastor de la iglesia Alianza de Santiago. No era Cabrera, era otro. Javier Ortega, ese es el nombre. Javier Ortega. Él publica en la editorial San Pablo, de la editorial católica romana. Ahí en esa editorial se publican a especialistas. Él es un especialista, tiene un doctorado en ICD de Buenos Aires. No le interesa si es protestante, católico romano, ortodoxo. Lo que le importa es las capacidades nada más para la investigación. Y él realizó un trabajo exegético, pero cita cualquier cantidad de autores, principalmente alemanes, de la editorial Sígueme, Trota, entre tantas otras. Es una investigación porque un trabajo exegético requiere todo lo que otros han dicho respecto, por ejemplo, el autor, los destinatarios, la ocasión, la circunstancia, la iglesia, el contexto histórico, político, religioso, social, todos esos elementos deben estar en una exégesis. Y para eso se requiere una investigación. Y después el análisis de los pasajes bíblicos, y después hay una parte que tiene que ver con el enriquecimiento de las conclusiones de un trabajo exegético, también tiene que compararlo con lo que otros han dicho acerca de ese pasaje bíblico en una parte de la exégesis. Y después ya sus conclusiones acerca de ese pasaje bíblico, después de todo el trabajo que realiza un trabajo exegético. Por lo tanto, una exégesis sí es una investigación teológica. Esas son nuestras investigaciones en el campo teológico, una exégesis bíblica. También está la investigación temática. En esta investigación temática están la teología, la historia y la pastoral. En la educación teológica, tanto de grado como de posgrado, tres de las áreas importantes en las cuales se describen monografías temáticas son teología, historia y teología pastoral. Siempre la base va a ser la Biblia. En cuanto a la teología, en este campo de la investigación temática puede realizarse trabajo de teología bíblica que consiste en análisis de términos bíblicos, como luz, por ejemplo. ¿Cómo se define luz? Verdad. ¿Cómo la Biblia define verdad? Justicia, santidad, pecado, salvación, justificación, diezmos, Dios, Jesús, Espíritu Santo, temas escatológicos, antropológicos. Hay una infinidad de temas en teología para investigar. Es muy amplio este campo. Un profesor, Arnoldo Achucarro, profesor del Midwestern Baptist Theological Seminary en los Estados Unidos. Él era un paraguayo que se fue a vivir, a radicar a los Estados Unidos. Él sacó su doctorado en ministerio y este año, el año pasado, creo que sacó su doctorado en PhD. Y su doctorado fue hizo una investigación teológica en este campo, la teología. Y el tema fue Cristo, el descenso de Cristo a los infiernos. Eso fue su tema. Y ahondó, fue una disertación, un trabajo doctoral sobre ese tema. Cristo descendió a los infiernos. Fue un tema teológico. Análisis de la obra de un teólogo o comparación de ideas de dos o más teólogos también abarca este tema de la investigación teológica. Pueden realizar en una investigación teológica el pensamiento de John Wesley, por ejemplo, el pensamiento de Jacobo Arminio, el pensamiento de Juan Calvino, el pensamiento de Agustín de Hipona, el pensamiento de Martín Lutero.
Puede comparar distintos movimientos también, como por ejemplo el neopentecostalismo, entre otros, que son temas teológicos, neopentecostalismo, posmodernidad, las doctrinas teológicas del neopentecostalismo, de las iglesias emergentes. Bueno, todo eso entra dentro de este campo de la teología. También otra investigación dentro del mundo teológico está la historia. Un profesor de FATELA, la Facultad Teológica Latinoamericana, el pastor Osvaldo Fernández Giles. Él estudió juntamente en Argentina, en el ICD de Buenos Aires también. Sacó su doctorado en THD, doctorado en teología. Con Nancy Bedford y Miguel Bonino. Y el trabajo que él presentó fue histórico. La teología, la iglesia evangélica latinoamericana. Y de hecho, el tema que trabajó él en FATELA fue eclesiología latinoamericana. Se manejaba el pastor en esa área de la historia. En historia de la iglesia, puede ser la hermana Ana, creo que va a trabajar con el movimiento pentecostal, entonces está dentro de este campo histórico. Historia de alguna iglesia local, teología histórica también. Se puede trabajar la teología histórica. Y después Osvaldo Fernando Giles comenzó a trabajar en la teología histórica, porque ahí faltaba material. Y lo que él comenzó a investigar fue, en la teología histórica, fue los movimientos de santidad, cómo habían evolucionado a través del tiempo. Y escribió un libro del desarrollo de la teología de, de los movimientos de santidad. Aquí tengo un libro de Osvaldo Fernández Giles, dice Teologías del movimiento de santidad, una correlación entre ética y teología. Esto está dentro del campo de la historia, porque trata de la teología histórica. Bueno, de teología histórica en realidad, son dos campos. Son 177 páginas en total. Es un encanto leer esta obra de Osvaldo Fernández Giles. No nos alcanza a ver ahí este libro. ¿Cómo se llama, Falleció. profe? ¿Sí, hermana ¿Cómo se Carolina? llama, cómo se llama el libro? ¿Cómo? El libro se llama, aquí voy a mostrarlo. Este es el libro. Teología del movimiento de santidad, una correlación entre ética y teología, por el pastor Osvaldo Fernández Giles. Lamentablemente tenía un problema, falleció por un problema al riñón, creo que estaba muy enfermo. Y logró publicar solamente este libro, pero él tenía mucha investigación. Realmente era una biblioteca el pastor, pero el Señor se lo llevó antes. No alcanzó a publicar más obras. Pero aquí uno se da cuenta, bueno, yo como fue mi profesor, yo me daba cuenta que había leído bastante. Fue el profesor más entretenido que yo tuve, porque manejaba muchas obras teológicas, muchos autores, muchos libros, conocía una cantidad extraordinaria de autores y los citaba, mencionaba los libros también. En tema de eclesiología y teología, filosofía, estudió filosofía gratis en Buenos Aires. Pero era una biblioteca andante ese profesor. Bueno, esta fue la única obra que publicó. Me hubiese gustado tener la otra obra que él hizo en ICEDEC de Buenos Aires. Su obra fue Eclesiología Latinoamericana. Bueno, todos esos son los temas que se pueden trabajar en historia. Desarrollo de alguna doctrina también, o de alguna iglesia en particular, cabe dentro de la historia. Biografía de cristianos igualmente. Biografía de Juan Canú de Bon es parte de la historia. Biografía de John Wesley es parte de la historia. Biografía ¿de quién más puede ser? De Jacobo Arminio. Biografía de Spurgeon, de Moody, de Charles Finney, de Casiodoro de Reina, o Cipriano de Valera también. Bueno, cualquier autor, Lutero, todo eso es parte de la historia.
dentro del mundo teológico. Y también está la pastoral. Esas son las investigaciones nuestras: exégesis, investigación temática, teología, historia y la teología pastoral. Ejemplos de trabajos de investigación en la pastoral: métodos para conseguir y mantener la atención del público en el evangelismo, es parte de la pastoral, de las investigaciones pastorales. La organización de grupos pequeños como estrategia evangelística también es parte de la teología pastoral. ¿Qué más puede ser? La resolución de conflictos, mejoramientos para la consejería pastoral, discipulado, evangelismo, plantación de iglesias, crecimiento, resolución de conflictos, lo dije, ¿verdad? Resolución de conflictos, eh, como algunas recomendaciones prácticas, teóricas de fomentar la unidad dentro del matrimonio, cómo ayudar al crecimiento de los niños. Tiene que ver con la investigación de la teología pastoral. Hay harto campo en la teología pastoral. La confección de sermones, la predicación expositiva, temática, biográfica, tiene que ver con la teología pastoral igualmente. ¿Qué más puede ser? El servicio social de la iglesia, la responsabilidad social de la iglesia tiene que ver con la teología pastoral. El aborto también, parte de la teología pastoral. La eutanasia, toda la teología práctica es parte de la teología pastoral, porque tiene que ver con los consejos que pueden pedir los hermanos a un pastor. Bien, esos son los que se me ocurren en cuanto a los temas que pueden surgir en la teología pastoral, pero todo lo que tenga relación con la iglesia, con consejería, o todos los conflictos, problemas que puedan suscitarse en una congregación, tiene que ver con la teología pastoral. La atención a los ancianos, por ejemplo, el- la ayuda social a los jóvenes, la adicción, tiene que ver con las investigaciones de la teología pastoral. Hay mucho campo entonces en la teología pastoral, como estamos viendo, con el tipo de investigación que nosotros podamos o podemos desarrollar. El- Bien, quedan algunos minutos, pero son 3 minutos nada más. Vamos a ir a un descanso y después continuamos trabajando con lo que queda pendiente de los tipos de investigación: la Amén. descriptiva, estudio de casos, títulos académicos, entre otros. Bien, mis hermanos. Entonces vamos a descansar media hora y retornamos. Nos quedamos en el mismo link. Esto voy a... eh, ¿Cómo se termina esto de la grabación? A ver aquí, creo que es. Detener grabación, ahí está.